Claro que sí, mis amados y amadas de Jesús, bienvenidísimos sean todos a un nuevo video de la Escuela Bíblica de Verdad Presente. Nosotros estamos apasionados, estamos enamorados con este proyecto. A veces nos sentimos que nos hace falta tiempo para compartir más los temas porque requieren tiempo definitivamente, pero lo que queremos aquí es hacer una alfabetización para que ustedes se den cuenta de la temática importante que hay que predicar en la iglesia y que hay que predicarle al mundo entero en esta temporada y en esta época que estamos viviendo. Hoy llegamos a un tema muy apasionante. Ya mi querida Libertad, a quien saludo con amor y con cariño, nos va a contar de qué se trata. Así que Liber, bienvenida, estás bien simpática, te ves particularmente simpática para el video de hoy. Asimismo, me imagino que tendrás conceptos para hablar del tema de hoy. Bienvenida, Dios te bendiga. Muy bien, muchísimas gracias, amigo. Gracias por llamarme simpática. Estoy aquí con toda mi energía bien preparada, que hoy traigo un tema muy contemporáneo, hermanos, y muy necesario. Vamos a hablar sobre el cuerno pequeño. Si habéis estado viendo los videos que hemos hecho anteriormente, hemos hecho una cronología hasta llegar a este momento, para que podamos escudriñar con las escrituras y espíritu de profecía e identifiquemos quién es ese cuerno pequeño. Así que, sin más, no voy a robarle tiempo al tema. Iniciamos con una oración y le pedimos al Señor que nos acompañe. Amén, amén. Bendecido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por un nuevo día aquí, Señor, grabando para ti, para que podamos hacer llegar a nuestros hermanos estos temas tan necesarios, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de prepararlo, porque estamos aprendiendo nosotros los primeros muchísimo. Gracias, Señor, por poder participar de esta tu obra. Te pido por cada uno de los miembros que formamos parte de este equipo y por todos nuestros hermanos que nos siguen. Estate con ellos, Señor, en todo momento. Derrama tu Espíritu Santo para que sea tus palabras, Señor, y no las nuestras, y las podamos decir de una manera sencilla, Señor, para que todo el mundo las pueda comprender. Amén. Acompáñanos en este momento, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya, amén. Gracias. Pues aquí traemos un tema muy interesante, como bien os comentaba, y vamos a traer unas preguntas para ir poquito a poquito adentrándonos, y mi hermano y mi amigo nos va a ayudar con las escrituras y yo también con los textos que os traigo para averiguar quién es el cuerno pequeño según las escrituras. ¿Cómo podemos identificarlo? Liber, el cuerno pequeño, este es un tema muy apasionante. Yo solo digo, Señor, que nos permita decir las cosas como hay que decirlas. Un cuerno, es un tema muy apasionante. Y voy a aclarar algo porque muchas personas que van a ver este video, especialmente nuestros hermanos católicos, pueden sentirse señalados o pueden sentirse de pronto como atacados, pero créanme que nunca pasa eso por nuestra mente. Crean lo que no pasa por nuestra mente. Nosotros necesitamos identificar quién es el cuerno pequeño, porque el cuerno pequeño va a hacer y está haciendo desastres con la ley de Dios y va a atacar de manera directa al pueblo de Dios. Así que nosotros necesitamos identificar al adversario. Eso es lo que estamos haciendo. Déjame decirte, mi querida Libertad, que por mucho tiempo un grupo de cristianos estuvieron diciendo, amparados e inspirados por Satanás, estuvieron diciendo que el cuerno pequeño era un rey griego llamado Antíoco Epifanes. Dijeron que era Antíoco Epifanes. Recordemos que a Satanás le gusta desviar los tiempos y la ley. Y parte de eso, de desviar los tiempos, es darle un cumplimiento equivocado a las profecías. Así que por mucho tiempo se estuvo diciendo que era un rey griego llamado Antíoco Epifanes, pero la Biblia es clara cuando nos dice a nosotros que no puede ser ese hombre por las características. Aquí las características que nos muestra Daniel del cuerno pequeño son importantes. Déjame hacerte un panorama, un marco teórico de esto para que lo comprendamos. Daniel ve unas bestias, ¿cierto? Unas bestias especiales que Dios le está mostrando, lo mismo que le mostró en una imagen que hizo, que tenía diferentes metales. Ahora Daniel ve unas bestias. Esas bestias, cada una representa una nación, representa un imperio. La primera bestia que nosotros conocemos es un león, ¿cierto? Con unas alas que representa el imperio babilónico. Luego encontramos un oso que tiene 3 costillas en la boca, que representa a los medos y los persas que conquistaron allí a Babilonia. También encontramos un leopardo que tiene 4 cabezas y 4 alas, representando la velocidad con la que Alejandro el Grande o Alejandro Magno conquistaba y conquistó medio mundo en tan corta edad, o sea, rápido lo logró. Pero también encontramos que a Daniel le parece una bestia y dice que era terrible y espantosa. O sea, no dice ni era como un oso, ni era como un león, ni era como un leopardo. Tenía una amalgama de todas esas bestias, porque en Apocalipsis 13 encontramos que Juan ve lo mismo que ve Daniel, pero Juan lo ve y dice que tenía un aspecto de oso, otra parte era de leopardo, otra parte era de león. O sea, era una amalgama terrible y eso a Daniel le parecía una bestia terrible y espantosa. Pero dice que esa bestia tenía 10 cuernos. La bestia terrible y espantosa tenía 10 cuernos.
Pero dice también la Biblia, que lo vamos a leer nosotros, Daniel 7, dice también que una vez que tenía los 10 cuernos, nació uno. Nace un cuerno que tumba 3. Y dice que ese cuerno habla arrogancias y habla blasfemias, y ese cuerno pequeño que se convierte en un poder religioso amalgamado políticamente, se iba a ir en contra del pueblo de Dios. Entonces, cuando tú me preguntas quién es el cuerno pequeño, según las características que vamos a ver ahora, encaja perfectamente en el papado, encaja perfectamente en la dirección religiosa del papado a nivel mundial, a nivel internacional. Ese es el cuerno pequeño. ¿Y qué es lo que el cuerno pequeño hace? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Y cuál es la invitación que Dios le hace a la gente que aún está recibiendo la enseñanza del cuerno pequeño? Eso lo vamos a ver a medida que vamos estudiando el tema. Entonces te repito, ¿quién es el cuerno pequeño según las escrituras? Es el sistema religioso papal. Ese es el cuerno pequeño, el sistema religioso papal. No estoy diciendo que el cuerno pequeño es el católico. Estoy diciendo que es el sistema religioso papal administrado y dirigido por el papado. O sea, el cuerno pequeño es el papado y su séquito, su clero. Eso es el cuerno pequeño, mi querida Libertad. Perfecto. Muy bien, entonces ya tenemos identificado. Vemos también las etapas, ¿no? de esta bestia que estamos hablando, porque nuestro texto donde nos vamos a anclar va a ser Daniel 7, ¿de acuerdo? 7 y 8, y luego también podemos ver el versículo 23 y 24, donde nos va a dar una explicación de esa visión, donde se va a ver las etapas consecutivas de su dominio y todas fueron romanas. ¿Ok? El texto de Daniel 7, 23, 24 dice, dijo así, Daniel 7, 23, 24. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahí tenemos 3 etapas consecutivas. Por un lado tenemos el dragón, que es el Imperio Romano, los 10 cuernos, que es la división del Imperio Romano, y el cuerno pequeño, que es, como bien has comentado tú, la Roma papal. Correcto. ¿Puedes comentar de este sistema religioso apóstata? Porque podemos identificar a este sistema, lo estamos viendo, que no se cumple en un individuo, sino más bien en un sistema, y que ha tenido diversos nombres en la Biblia. ¿Cómo se le ha podido llamar a este sistema en Claro, simbología? claro que sí, mi querida Liber. Mira, gracias por el texto que leíste, porque ahí nos explica que es un reino. Y también hay que aclarar, porque los hermanos dirán, bueno, ¿y de dónde sale que es Roma? ¿De dónde sale que es Roma? ¿Qué tiene que ver con Roma? Acordémonos, hermanitos, que cuando vamos viendo la sucesión de imperios, tanto de la estatua como de las bestias, acordémonos que la penúltima bestia es Grecia. Pero Grecia fue conquistada por Roma. Grecia fue conquistada por Roma y Roma instituyó todo su imperio. Y el cuerno pequeño nace de la cuarta bestia, que es Roma. O sea, no podemos decir que es Antíoco Epifanes ni que es otra persona, porque esos eran de otras nacionalidades, no eran romanos, eran griegos, o incluso se le ha atribuido también a otras personas que eran, por ejemplo, por allá de Asiria, u otros reyes que han sido, por ejemplo, los medos y los persas, pero ninguno de ellos encaja. Encaja perfectamente porque estamos hablando de Roma. Bueno, Roma. Y tú me preguntas que qué otros nombres se le han dado. Mira, Juan lo llama de una manera, Daniel lo llama de otra manera, Pablo lo llama de otra manera, Jesucristo lo presenta de otra manera, pero son exactamente lo mismo. Entonces la Biblia lo llama, como bien lo hemos escrito nosotros, el rey del norte, la ramera, el hombre de pecado, el hombre de perdición, el cuerno pequeño, la abominación asoladora, la bestia, el anticristo. Todos son exactamente lo mismo, lo mismo. Hay personas que a veces se confunden, dicen, pero es que yo no sé quién es el anticristo, yo no sé quién es la bestia, yo no sé quién es la abominación desoladora, yo no sé quién es la ramera, yo no sé quién es el rey del norte. Y dicen, ¿qué tanto es lo que es la Biblia? No, es exactamente la Biblia. Y lo que Dios en tanto amor que nos tiene, nos lo presenta desde diferentes ventanas para que nosotros podamos verlo desde diferentes ángulos. Nótese que a Daniel se lo presentó, a Nabucodonosor se lo presentó en unos metales, a Daniel se lo presentó en el metal del hierro, a Juan se lo presenta en una bestia terrible y espantosa, a Daniel se lo presenta en una bestia terrible y espantosa, y a Juan se lo presenta como una bestia que sube del agua. Entonces ahí tenemos nosotros que aclarar un poquitito esas quiénes son el cuerno pequeño. Pero todo se resume en un poder religioso, en un sistema religioso que cambia abruptamente y que cambia significativamente la palabra de Dios y el significado de la misma.
Muy bien. También tenemos 7 características que nos ayudan a identificar ese poder. Las voy a enumerar tan solo para que tengamos una idea. Dice que se levantó después de que estaban completos los 10, eh, así que tiene que haber ascendido al poder después de haberse dividido el Imperio Romano en el año 476. Ya tenemos una Correcto. situación. Dice, Ujú. ya que el cuerno pequeño se levantó en medio de los 10, tiene que haber surgido en un territorio de Europa occidental. Ya nos vamos Correcto. situando. Dice, más específicamente, tiene que haber sido un poder romano porque se levantó de la cabeza de la cuarta bestia, que representa a Roma. Ajá. Y cuando el cuerno pequeño se levantó, el poder desarraigó de raíz a 3 de los 10 reinos que se Ujú. había dividido el imperio. ¿Y sabe, Que y sabe, eso y sabe, y también sabe y sabe por qué desarraigó esos tres, esos tres? ¿Sabes por qué los desarraigó? Déjame te cuento un poquito. Porque resulta que el papado necesitaba tener dominio absoluto. Y habían tres tribus, de esas tribus bárbaras de allá de Europa, habían tres que no comulgaban con las ideas del papado. Nos decían, no, esto no nos gusta, no vamos a seguir las pisadas del papado. Decían, no. ¿Y qué tuvieron que hacer entonces? Ir y atacarlas y desaparecerlas por completo. Entonces fíjate que ahí estamos teniendo también nosotros como nos da una direccionalidad correcta para indicarnos que el papado, que todo el sistema romano tiene que ver entonces con el reino pequeño. Solo quería enriquecerte ese pedacito ahí. me parece estupendo. Muchísimas gracias. Como podéis ver, hermanos, con la Biblia y con la historia podemos ir comprobando todas estas características, cómo se van cumpliendo. Que el cuerno habló grandes palabras y blasfemias contra el Altísimo, persiguió a los santos del Altísimo, que pensó que podía cambiar la ley de Dios, y también que gobernó por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que todo esto lo vamos a ir viendo. Pero ahí tenemos 7 características. Solo hay un poder en la historia que cumpla perfectamente con todas estas características. Y lamentablemente, hermanos, pues es el papado católico romano, el que ¿Mm? cumple con cada una de ellas. En lo que respecta al tiempo, el papado extendió el poder en el año 476 y aquí podemos ver, que es lo que comentabas hace un poquito, que había, dice, en los siglos cuarto y quinto habían huestes de tribus bárbaras. Y aquí en mis apuntes, hermanos, tengo que los anglosajones se establecieron en Inglaterra, los alemanes en Alemania, los lombardos en Italia, los francos en Francia y los visigodos. Pero más adelante tengo las tribus que estaba comentando mi hermano. Estaba diciendo, por ejemplo, los reinos heréticos estaban los euros, los vándalos y los ostrogodos, que también lo tenemos ahí en la historia. Así que lo vemos todo cumplido. Geográficamente, también la Biblia nos dice dónde podemos situar a este poder, ¿no? Dice que el papado se levanta oficialmente en el año 538 después de Cristo, después que el Imperio Romano se haya dividido en 10. Correcto. Entonces, geográficamente nos dice Fabio, su nombre es Iglesia Católica Apostólica Romana. Así Su es. localidad geográfica se encuentra en Roma. Su Toma. idioma en latín. Usa Ujú. números romanos. La arquitectura del Vaticano es toda romana. El papado heredó muchos elementos de su religión del Imperio Romano, incluyendo la veneración del Día del Sol, como hemos estado viendo. Y tengo un texto que es una cita, hermanos, de Maxi Martin, de 1921 a 1999, este señor. Y ese señor fue un sacerdote católico estadounidense. Dice, según él, sus palabras, dice, según Malaquías Martín, la organización de la Iglesia romana es un reflejo de la organización que heredó del Imperio Romano. El emperador fue reemplazado por el Papa, los senadores por los cardenales, los cónsules por obispos y los procónsules por otros obispos. Así que ellos mismos ya lo están situando. Y el líder, el nombre del líder de la Iglesia, ¿cómo lo llaman? Sumo pontífices. Como pontífice. Qué tremendo, ¿no? Sí, Qué exactamente. Y tenemos claro que el papado habló grandes blasfemias contra el Altísimo, lo hemos estado viendo. Sí, mi querida Liber, mira, hay dos textos que quiero que leamos de la Biblia, dos textos que quiero que leamos de la Biblia, porque acuérdense que Daniel y Apocalipsis son libros paralelos, son libros proféticos paralelos. Entonces vamos a leer dos textos, uno está en Daniel 7:25. Daniel 7:25 es un texto coyuntural, es un texto estructural para explicarnos muy bien quién es el cuerno pequeño, cómo actúa, por qué actúa y cuáles son sus pretensiones para el ser humano. Y quisiera que expliquemos ahí
esas 4 acciones o 4 características que tiene del cuerno pequeño, que las expliquemos a detalle. Y vamos a leer también otro texto que está en Apocalipsis 13. Daniel 7 y Apocalipsis 13 son 2 textos, 2 capítulos paralelos que muestran el futuro cercano al que estamos viviendo. Así que leamos primero Daniel 7, versículo 25. Dice, aquí están las 4 acciones del cuerno pequeño. Daniel 7, 25 dice, primero, estamos hablando de la cuarta bestia del cuerno pequeño, ¿no? Ahora ya está hablando del cuerno pequeño, no de la cuarta bestia, sino del cuerno pequeño. Dice, hablará palabras contra el Altísimo. Eso es número 1, esa es la primera acción. Hablará palabras contra el Altísimo. Número 2, a los santos del Altísimo quebrantará. Número 2. Número 3, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ese es el número 3. Y por último dice, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso tiene que ver con la hegemonía papal en un periodo de 1260 años, que el mundo lo sabe muy bien, porque la época del oscurantismo, la época medieval y la época de todo esto que se llamó como la Santa Inquisición es muy conocida por todo el mundo y encaja perfectamente con el cumplimiento profético. Pero me gustaría que leamos también lo que dice Apocalipsis. Vámonos ahora a Apocalipsis capítulo 13, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 13, versículos número 5 en adelante. Apocalipsis 13, versículo 5 en adelante. Dice de la siguiente manera, también se le dio una boca que hablaba arrogancias y blasfemias. Está hablando de lo mismo que habla Daniel 7, cuando dice que hablará palabras contra el Altísimo. Dice, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Esos 42 meses ahí, llevando los meses al calendario judío, que son de 30 días, nos va a dar exactamente a nosotros los 1260 años de hegemonía papal en el principio de día por año. Ahora bien, dice, y abrió su boca para blasfemar contra Dios. Ahora vamos a explicar, tú hacías esa pregunta, ¿qué significa blasfemar contra Dios? Abrió su boca para blasfemar contra Dios, no solamente contra Dios, sino para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Y ahora dice la última parte del versículo 7. La última parte es lo que tiene que ver con la hegemonía papal en un periodo que les voy a mencionar ahora. Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esa parte es interesante que mencionarla. Entonces, ahora sí, mi querida Liber, vamos a tratar de explicar paso a paso lo que nos menciona Daniel 7, 25, esas 4 acciones. Y ahí vamos a llegar a una que tiene que ver con el tema de la blasfemia para que lo expliquemos. Dice Daniel 7, 25, Minas, si podemos poner ese texto nuevamente en pantalla. Dice primero, hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué significa hablar palabras contra el Altísimo? ¿O qué significa hablar blasfemia contra el Altísimo? Liber, ¿tú has investigado algo, has descubierto algo con respecto a ese tema? Sí, tenemos varias definiciones. Está la del diccionario que podemos encontrar todos de qué significa blasfemia, pero yo quiero entender la palabra blasfemia a la luz de las escrituras, que es para el Correcto, Señor una blasfemia, correcto. porque hay 2 definiciones. Y dice, la primera definición que he encontrado es que blasfemia es cuando un mero hombre dice que tiene autoridad para perdonar pecados. Y aquí tenemos un texto que nos apoya, que es Marcos 2:7, un texto bíblico que dice en Marcos 2:7, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahí tenemos una de las definiciones. Luego tenemos la segunda definición, que es la blasfemia es también cuando un mero hombre se jacta de ocupar el lugar de Dios como su representante en la tierra. Y Jesús fue acusado de esto mismo, por decir que era el representante de Dios en la tierra. Lo que sí que me ha llamado la atención y se me ha puesto la piel erizada de decir, tremenda blasfemia, esto sí que es una blasfemia. Ha sido cuando me he encontrado una cita, hermanos, en The New York Catechism, ¿vale? En el catecismo dice, citado en Lorraine Boethner, perdonadme si no lo digo exacto, en Roman Catholicism 127. Y dice lo siguiente, Fabio, dime tú si no lo consideras esto una tremenda blasfemia. Dice, el Papa ocupa el lugar de Jesucristo en la tierra. Es el verdadero vicario de Cristo, la cabeza de la Iglesia y el padre de todos los cristianos. Es el gobernante absoluto, el fundador de los dogmas, el autor y juez de los concilios, el gobernante universal de la verdad, el árbitro del mundo, el juez supremo en el cielo y en la tierra, que puede juzgar a todos pero no puede ser juzgado por nadie. Es Dios mismo en la tierra. Ha sido impresionante. Lo estaba estudiando, lo he subrayado y digo, esto sí que es una tremenda blasfemia, dicho en el catolicismo. Lo llaman
que ocupa el lugar, que es el verdadero Cristo, cabeza, autor, gobernante universal, árbitro, juez, juez supremo, juzga a todos y a él no le juzgan. ¿Sabes, Liber? Para que podamos explayarnos un poquito más en este texto, yo acabo de compartírselo a Mina, porque tal vez no lo he encontrado en el documento, se lo acabo de compartir al WhatsApp para que Mina nos lo pueda poner en pantalla y lo leamos todo, para que los hermanos que nos están viendo también lo vayan leyendo, tómenle una captura a esa pantalla, compártanla, mis hermanos, porque esto no es un capricho de los adventistas del séptimo día, o sea, esto no es un capricho nuestro, ni que los adventistas quieren atacar a la iglesia católica, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la Biblia, ¿no? Entonces, aquí se está conociendo una verdad, y la verdad es que la iglesia romana, ella mismita, porque Dios no le ha dado ninguna autoridad, ella solita se ha tomado esas atribuciones. ¿De dónde sacan esa atribución? Por ahí Mateo 16, cuando Jesús le dice a Pedro, yo tengo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, han dado una interpretación equivocada al texto. Dicen que Pedro fue el primer papa y que en adelante viene la sucesión de papas hasta la historia, pero no es así. El vicario de Dios en la tierra es el Espíritu Santo, así lo dice la Biblia, no hay otro. Entonces ahí tienes el texto, líder, vamos a leerlo otra vez, porque esto es lo que dice la iglesia romana de sí misma y del papado. Ahora, ¿por qué le dijeron a Jesús que decía blasfemias? Hago un paréntesis aquí para explicarlo, porque alguna persona dirá, bueno, ¿y es que acaso él no era Dios? Sí, Jesucristo era Dios, pero para los judíos, acuérdese usted que para los judíos Jesucristo no era el Mesías. Para los judíos Jesucristo fue una persona común y silvestre, común y corriente. Entonces hay que entender esa parte, mis amados, de Jesús, porque resulta que ellos dijeron, si este hombre es un hombre normal como lo es para nosotros cualquiera, ¿cómo está perdonando pecados? O sea que es una terrible blasfemia que un hombre normal, pecador, un hombre de carne y hueso, se atreva a decir que perdona pecados o se atreva a decir que es Dios en la tierra. Por favor, esto es una terrible herejía, es una terrible blasfemia y hay que tenerle mucho cuidado, especial cuidado, porque con esa mentira, si se atreven a decir esa mentira tan grande, ¿qué otras mentiras más pequeñas, entre comillas, no podrían decir, no? Así que ahí tienes el texto, mi querida Liber. Ahora sí vamos a tratar de hablar un poquitico de él. Lo vuelvo a leer, dice, el ocupa el lugar de Jesucristo en la tierra, es el verdadero vicario de Cristo, la cabeza de iglesia y el padre de todos los cristianos. Es el gobernante absoluto, el fundador de los dogmas, el autor y el juez de los concilios, el gobernante universal de la verdad, el árbitro del mundo. Es que todos los títulos que le han dado, sigue la cita, por favor, dice, el juez supremo en el cielo y en la tierra, que puede juzgar a todos, pero no puede ser juzgado por nadie. Es Dios mismo en la tierra. Yo cuando estaba leyendo esto, hermanos, no he podido evitar traéroslo porque a mí me ha hecho la piel así. Yo digo, madre mía, qué herejía, qué blasfemia más grande. Y la verdad, Liber, que aquí hay un tema interesante y se lo digo con todo cariño y con todo amor a nuestros hermanos católicos. Por favor, lean la Biblia, porque muchos hermanos católicos desconocen esta verdad, la desconocen por completo, porque se han simplemente dejado alimentar por lo que les mastican o por lo que les dicen en el evangelio, en una misa. Pero usted desconoce sobre quién lo está guiando a usted. Dice Apocalipsis que la mujer estaba sobre el dragón, o sea, esa prostituta de la que habla Apocalipsis 17, esa ramera, dice que estaba sentada sobre el dragón escarlata. Esa prostituta, esa ramera de la que está hablando ahí, es la misma iglesia romana que se ha prostituido, que ha cambiado la verdad y se ha ido con el mejor postor, pero dice que está sentada sobre el dragón escarlata. Es decir, el dragón en la Biblia es el diablo. Es decir, ¿quién lleva, quién conduce, quién lleva a la iglesia realmente hacia su objetivo? Es el dragón. Y usted no se está dando cuenta, mi hermano católico, hacia dónde lo están llevando. Y usted viene, aparece en este video y usted hace unos comentarios, incluso groseros, usted viene y señala y dice, pero eso no va a cambiar la verdad. Usted puede escribir todo lo que usted quiera, pero eso no va a cambiar la verdad. Fíjese bien lo que están diciendo del Papa, de su líder religioso. Fíjese lo que están diciendo. Y no lo está diciendo la Biblia, no lo está diciendo otra denominación religiosa, lo está diciendo la misma iglesia romana en libros, en citas bibliográficas católicas, al cual cualquier cristiano y cualquier ser humano tiene derecho y puede acceder a ellas. Pero están diciendo que es el único que puede juzgar, están diciendo que es Dios en la tierra, que es el único vicario, que es el que puede administrar la verdad. Una cantidad de herejías. Yo te digo, Liber, de ese texto, ese no lo había leído otro parecido, pero ese no. Gracias por compartírmelo. De ese voy a hacer un video completico para el canal, explayándome un poco más aquí en el canal de Motivación Cristiana, porque creo que vale la pena profundizar un poco más para esclarecer quién es el cuerno pequeño y todas las pretensiones que tiene contra el pueblo. Está engañando a la gente, mi querida Libertad. Sí,
así es, así es. Y ya que si continuamos con el tema de las características que hemos visto que qué podemos decir sobre la persecución, porque hay mucha gente que dice, no, esto no ha ocurrido. ¿Cómo que no ha ocurrido? Tenemos un montón de La historia no textos lo confirma, ¿no? y en la historia donde vemos toda la persecución. Y voy a poneros algunos ejemplos del papado, cómo persiguió a los santos del Altísimo. Tenemos a San Agustín y Santo Tomás de Aquino con el martirio de Juan Hus. Sí, Luego señor. también sí, perdón, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, el Sí. martirio de Juan Hus, que lo podemos explicar, o tú en otro vídeo lo podrás explicar más. Aunque yo, hermanos, os recomiendo, si queréis aprender sobre estos temas, leeros el libro completo del conflicto de los siglos, que ahí tenéis uno cada tema bien explicadito. También tenemos la persecución de los valdenses, de los husitas, de la masacre de San Bartolomé, la historia Tremenda. de la Inquisición. No la podemos negar, está ahí. Luego también he encontrado unas citas de cómo el segundo escribió un documento pidiendo perdón por las herejías y por las prácticas de la propia Iglesia. El Papa Francisco I, cómo viajó para pedir perdón a los valdenses por lo que habían sido perseguidos, o sea que ellos mismos lo han reconocido. Y queda demostrado con la historia que verdaderamente este poder hizo persecución. Y además, seguimos con nuestros puntos. También este poder profesa haber cambiado la ley de Dios, que eso ya lo hemos estado estudiando hasta aquí. Y tengo otra cita que no es adventista, es católica. Dice Lucius Ferraris, en la pronta biblioteca, que tiene 8 volúmenes, en el volumen 2, artículo del Papa. Dice, él puede modificar la ley divina porque su poder no es de los hombres, sino de Dios, y actúa en lugar de Dios sobre la tierra, con pleno poder de atar y desatar a sus ovejas. Sí, Ahí señor. lo dejo. No hay nada que decir. Realmente, aquí no vuelvo y repito, no se trata de un ataque, es lo que dice la historia, lo que la misma iglesia romana está diciendo de sí misma. ¿Y a dónde llevamos con esto? Pues que estamos mostrando es que este es el cuerno pequeño y estamos mostrando cómo se van cumpliendo las acciones del cuerno pequeño. Ya vimos cómo hablaba Fenias, ahora estamos viendo cómo ha perseguido al pueblo de Dios, ahora vemos cómo ha intentado cambiar los tiempos y la ley, cómo vemos cómo ellos mismos dicen, es que nosotros, ahí el texto que acabas de leer lo dice muy clarito, ahí dice que el Papa puede modificar la ley divina, que modifiquen las leyes de la Iglesia Católica, que modifiquen las leyes, las que quieran en la tierra, pero la ley de Dios no puede ser modificada. Si usted modifica la ley de Dios, usted le quita, Dios le va a quitar a usted también del reino de los cielos. Entonces hay que prestarle especial atención. Ahora, ¿cómo han cambiado la ley? Ellos dicen, nosotros podemos hacerlo, pero entonces dirá la gente, pero no lo han hecho. Claro que sí. Es que hoy predican y dicen que fue Jesucristo el que cambió, por ejemplo, el día de adoración, y mucha gente lo dice y lo predican, y los hermanos evangélicos terminan diciendo que guardan el domingo también porque Cristo resucitó en ese día, pero no lo están haciendo por eso, lo están haciendo porque siguen la autoridad de la iglesia romana. Y la iglesia romana, ella misma dice, nosotros cambiamos la ley de Dios. Y cuando tú vas a un catecismo, que es la estructura del evangelismo en la iglesia católica, vas a encontrar en el capítulo número 2, el capítulo número que llama la ley de Dios, vas a encontrar que aparece quitado el segundo mandamiento y reemplazado el cuarto mandamiento. O sea que ya han cumplido lo que dice Daniel 7:25 cuando dice que pensará en cambiar los tiempos. ¿Por qué dice pensará? Alguna otra versión dicen intentará, ¿cierto? Cambiar, porque realmente lo harán en la Biblia. Podrán imprimir cualquier cantidad de Biblias quitando los mandamientos. De hecho, hay muchas Biblias ya católicas donde en Apocalipsis 1:10, cuando Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, y el día del Señor, según Marcos 2:22, 27 y 28, es el sábado. Ahora ellos dicen, no, el día del Señor es el domingo. Ya dice ahí en el día domingo, dicen ellos. O sea, la Biblia la pueden cambiar. Pero el tema está que en el nuevo pacto, del que hablábamos nosotros en el video anterior, en el nuevo pacto, el Señor ya no dejó esa ley en letra muerta. Ahora esa ley está escrita en el corazón. Y de aquí el corazón no puede quitarla absolutamente nada. Por eso dice que el pueblo de Dios se caracteriza por guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Mandamientos de Dios, porque esos mandamientos de Dios son los que el papado o el cuerno pequeño ha querido quitar y ha querido cambiar. Mi querida Libera, y te enriquezco un poquito. Sí, exacto. Así que, como podemos ver, aunque ellos tienen en su Biblia católica los mandamientos correctamente, que usan el catolicismo, que ellos tienen adulterado y donde tienen hechas las modificaciones, no usan la Biblia, usan el catolicismo. Una modificación, claro. Continuando con lo del tiempo, ¿qué significa esta expresión? Dice lo de tiempos, medio tiempo, todas estas expresiones que vemos que no entendemos. ¿Podría explicar así resumidamente para que los hermanos que estudian un poquito o que se quieren adentrar en profecía, cuando nos dice 42 meses, 1260 días, explica un poquito, por favor?
Listo. Mira, no me voy a detener mucho en este tema. Lo que sí les voy a recomendar a los hermanos es que aquí abajo, en la descripción de este video, les voy a dejar un enlace donde tengo un video en el que yo explico a detalle, con lujo de detalles, qué significa cada uno de esas expresiones de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo o medio tiempo. Porque lleva siempre algo de tiempo Mucho explicarlo, tiempo. pero entonces hay un video, se lo vamos a dejar aquí en el enlace para que ustedes lo vean. En ese video explico muy bien Daniel 7:25 con el tema de tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, y también explico Apocalipsis con los 42 meses. Que todo eso, mis Meses. hermanos, nos lleva a nosotros, aquí para dejarles solamente un resumen, eso nos lleva a nosotros a un periodo de 1260 días, realmente 1260 días, pero la Biblia nos habla a nosotros de un principio profético, que es el principio de día por año, que es el mismo principio que utilizamos para los 2300 tardes y mañanas, el mismo principio para los 1335 días, el mismo principio para las 70 semanas, es el principio de día por año. Y eso nos lleva a nosotros entonces a escalarlo a 1260 años. Y esos 1260 años se cumplieron entre el 538 y el año 1798, donde tuvo toda la hegemonía el papado, pero que aparentemente o no aparentemente se le da una herida mortal en el último año de su hegemonía, que es el 1798, cuando muere el papa que llevan preso, muere, y ahí se cumplen los 1260 años. Esos 1260 años es donde ocurrieron persecuciones. Una de las que a mí realmente me pone los pelos chinitos es la masacre de San Bartolomé, donde en una sola noche murieron 51,000 cristianos por no negar su fe en ese periodo de hegemonía papal, lo que se conoce como la Inquisición, que realmente cuando uno habla de eso y cómo se torturó a los cristianos es realmente, es impactante realmente. A mí no me gusta casi ni mostrar las imágenes porque hiere la susceptibilidad de las personas. Entonces, mis hermanos, ahí está el periodo, se cumple cabalmente lo que dice Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y dice la Biblia que serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Todo esto lo hizo la iglesia romana y lo sigue haciendo y lo volverá a hacer. O sea, no es que en la Edad Media la iglesia asesinó y mató vilmente a los cristianos por no negar su fe, sino que en el futuro también la iglesia, anclada al poder civil del que vamos a hablar un poquitito, tal vez nos tocará en otro video, entonces van a volver a repetir todo esto en menos tiempo, pero a mayor escala. Es decir, durará menos, ya toda esa persecución no va a durar 1260 años, va a durar menos, pero va a ser más intensa, mi querida Libertad. Muy bien, pues aquí el versículo de Apocalipsis 13:10 nos informa que al concluir este periodo suceden dos cosas. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a Vamos. espada debe ser muerto. Entonces dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. La bestia recibió una herida mortal con la espada. Y ahí es donde quería yo entrar. La herida mortal, ¿cuál fue? Pero ya has un poquito comentado, pues que fue eso, ¿no? Lo que ocurrió cuando el general Berthier de Francia entra en la Capilla Sistina, bajó, coge al Papa, lo quita de su trono, le quita la tiara y le dice que su poder terminado. Eso fue un golpe mortal para la Iglesia. Y aquí me hace especial interés esta línea que dice, irónicamente, Francia había sido la primera nación que le suministró la espada al papado en el Correcto. año 508 después de Cristo. Y también ha sido la que le da la herida porque se lo quita. La herida mortal no significa que la Iglesia Católica cierra sus puertas y deja de funcionar ya como iglesia. La herida significa que se le quita ese poder civil que utilizaba para hacer esas persecuciones contra aquellos que discrepan de su doctrina y sus prácticas. Pero luego es echada en cautiverio, pero también nos dice que luego hay otra fase, que es la que esa herida se va a sanar. ¿Puedes decirme cómo va a ser sanada esa herida? Claro, esto es un tema apasionante. Aquí nos vamos del tiempo, nos vamos a ir unos 2 minuticos, hermanos, para explicarles un poquitito esto. Esta herida mortal se le está sanando en este momento al papado. No es que se le haya sanado por completo, se le está sanando, ¿cierto? Así como fue herida de muerte, Apocalipsis 13 dice que la gente va a decir, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pues mis hermanos, mire, este es un tema apasionante porque la herida mortal se le está sanando a la bestia y la bestia está dando ideas, es la que habla Apocalipsis, está dando ideas para mejoramiento del mundo, con todo el tema del cambio climático, siendo el intercesor de paz, el intercesor en los medios, quien da las opiniones para mejorar la salud, la política, la religión. El papado está siendo como el vínculo bonito para tener un ambiente de paz y tranquilidad en la tierra.
El papado, a ver, los Estados Unidos de Norteamérica, que son la nación que le va a ayudar a dar hegemonía y que le va a poner al papado en su lugar, no querían nada con el Papa, no querían absolutamente nada con el Papa, porque acuérdense que en la Edad Media los cristianos tuvieron que huir, salieron y llegaron a los Estados Unidos, que era una tierra desierta. Por eso dice la Biblia que hay una bestia que sube de la tierra. La tierra en la Biblia significa desierto, o desierto es un lugar poco poblado. O sea que estamos hablando de los Estados Unidos, donde salieron los padres peregrinos y llegaron allá y instauraron su vida, su propia política, su religión, y dijeron, nosotros vamos a hacer aquí una iglesia sin papa y un país sin rey. Por eso se conoce los Estados Unidos como la tierra de la libertad, ¿cierto? Por eso se conoce así. Ellos dijeron, no vamos a tener más relación, no, con el Papa no queremos absolutamente nada, porque es que nos quitó nuestras familias, quitó sueños, quitó tierras, derramó mucha sangre. Pero ahora ya con los Estados Unidos se están haciendo unas alianzas bien interesantes. El Papa ya ha tenido la oportunidad de ir, de hablar en el Parlamento, se han puesto de pie, la gente lo ha ovacionado, han habido algunas declaraciones civiles de parte del Papa, ha habido unas conversaciones interesantes, se le está sanando esa herida. ¿Qué significa que se está sanando la herida? Pues que está volviendo a tener mucho poder el papado, mucho poder. Y el poder máximo lo va a tener cuando se dictaminen, dados los propósitos que él tiene y que ha mostrado en sus encíclicas papales, Laudato Deo, Laudato Si, Fratelli Tutti, a todo lo que tiene que ver con la ayuda para la tierra, con el cambio climático, y vendrán entonces leyes dominicales que serán temas de los que vamos a hablar más adelante. O sea, la herida mortal se le está sanando, es decir, se le está dando hegemonía al Papa otra vez, se le está poniendo en un pedestal, y no solamente los Estados Unidos, el mundo entero le está haciendo un pedestal. El mundo entero, los grandes empresarios, los grandes deportistas, los grandes políticos, todo el mundo se está doblegando ante el papado. Se le ha sanado la herida, se le está dando poder nuevamente. Y ese poder que está recibiendo el papado, mis hermanos, lo digo con mucha alegría, pero también con tristeza en el corazón, va a poner a los cristianos en jaque. No en jaque mate, pero sí en jaque. Por eso necesitamos hoy crecer en fe. Sí, pues para poner el broche final a este tema tan interesante y dejar una pequeña puerta abierta para el próximo tema, voy a leer una pequeña cita muy cortita de Elena de White sobre lo que ella explica cómo va a ser sanada esa herida del papado. En el conflicto de los siglos, en la página 60, Fabio, Elena nos dice, deróguense, o sea, quítense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verá resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Ahí es cuando en el próximo tema, cuando tratemos el tema de la ley dominical, hablaremos sobre esto. Así que sin más, nosotros nos despedimos hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, os pedimos que compartáis estos vídeos que hacemos con tanto cariño a todas las personas que conozcáis para que estén informadas de esto. Suscribiros a nuestro canal, al canal de Fabio Fori, en Motivación Cristiana, hacer comentarios, dejar preguntas para que con esas preguntas quizás podamos hacer nuevos programas. Suscribiros, dejar comentarios, darle me gusta, ayudarnos a que esto siga corriendo como la pólvora, para que todo el mundo conozca la palabra del Señor y sobre todo conozca estas grandes verdades. Así que sin más, Fabio, nos despides con una oración. Claro que sí, Liber, claro que sí, oremos. Señor nuestro Dios, estamos muy contentos porque nos permite, Señor, dar la oportunidad de hablar de tu palabra, y lo hacemos buscando que el mundo conozca la verdad, porque solamente conociendo la verdad y permaneciendo en ella, seremos libres. Señor, gracias porque tú cuidas de tu pueblo, gracias porque tú cuidas de nosotros, y porque aún Dios hay un pueblo, hay 7,000 rodillas que no se han postrado ante Baal y levantan muy en alto las banderas de la verdad, las ponen muy en alto, donde hay que tenerlas, Dios, donde todo el mundo las vea. Así que, Padre, gracias, permítenos seguir predicando esto con amor, con cariño, con respeto, y aceptando que hay diferencias doctrinales, pero que las diferencias doctrinales no aducen y no guían a una verdad, sino que al contrario, Señor, el mundo se está perdiendo, pero nosotros como pueblo de Dios necesitamos predicar y pregonar esto que tú nos has dicho que hagamos. Todo lo rogamos esperando compañía tuya, Dios, en este día. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues muchísimas gracias, un saludo y nos vemos la siguiente semana. Claro que sí, abrazo para todos, felicidades.